Bendiciones, mis amados, santos de Dios Padre, nuevas criaturas creadas en Cristo. Somos santos, es decir, apartados para Dios Padre. Bienvenidos una vez más a nuestro Ministerio Teológico Internacional, La Mente de Cristo. Aleluya. En la clase pasada recibí de una hermana un comentario que realmente no tenía que ver con lo que habíamos estudiado, pero como hijos de Dios espirituales sabemos que nada ocurre por casualidad, ni mucho menos las cosas ocurren a espaldas de Dios. ¿Okay? Esta amada hermana me escribe en su comentario que el Señor Jesús vino para nuestra salvación. Es verdad, nuestro Señor no necesitaba ser salvo, tampoco necesitaba salvación, y que Él era Dios. Y entre otras cosas más escribió la hermana. ¿Ve? Ahora, realmente la clase no se trató de salvación, ni mucho menos si el Cristo de la gloria necesitó que el Padre lo salvara o no. Este comentario está fuera de, no está congruente con lo que se enseñó. Pero aún así, repito, mis hermanos y hermanas, que nada ocurre por casualidad, ni mucho menos a espaldas de nuestro Dios. También les recuerdo a todos que este ministerio es un aula de teología y estamos aquí para aprender o recordar, entender y conocer a nuestro Dios. Pero Dios, debido a este comentario, le doy gracias a Dios y a la hermana por esto, me puso en mi mente y en mi corazón dar por lo menos 2 clases que la he titulado La obediencia de un hombre llamado Jesús. Esta hermana en su comentario dijo que Jesús era Dios. Ahora, pero parece que no recordó que Jesús era hombre también. ¿Ok? Y eso es lo que vamos a estudiar nosotros. No es menos cierto que la inmensa mayoría de pastores, predicadores y maestros, como yo, cuando predicamos y enseñamos sobre nuestro Jesús, en la mayoría de las veces, más del 99%, enfatizamos nuestras clases y enseñanzas en el Jesús, Hijo de Dios. En el Jesús Dios, en el Jesús divino, ¿verdad? Mayormente nuestras enseñanzas, al darlas sobre nuestro amado, se quedan enfocadas y enfatizadas en el amado divino, en el amado segunda persona de la Trinidad, y pasamos por alto que nuestro amado, justo y bueno Jesús también fue 100% hombre. Esto prácticamente no se enseña allá, ¿verdad? Ustedes verán por qué. La doble naturaleza del justo se conoce y se estudia en la teología como la unión hipostática. Esta palabra en griego, la palabra hipostática, significa sedimento, fundación, base y naturaleza. Yo realmente le pido perdón a la hermana del comentario y a todos ustedes también, y al Padre, por supuesto, porque en más de 3 años en este ministerio nunca he dado una clase sobre el Jesús hombre. Cada vez que hablo, enseño sobre este gran Señor, me he enfocado y he enfatizado mucho, de gran manera, en su naturaleza divina. He pasado por alto y prácticamente le he dado poca importancia a la naturaleza humana de nuestro Señor Jesús. Por eso pido perdón. Venía pecando por ahí, yo. Estudiando este tema, Dios me hizo ver y reconocer que tanto la naturaleza divina como la naturaleza humana en su Hijo fueron imprescindibles, claves y necesarias para que su Hijo calificara como el Salvador del mundo. ¿Ok? No hay duda que en el Nuevo Testamento Dios Padre en su palabra nos enseña que Jesús es completamente Dios. Y Jesús también lo dice. También nos enseña que Jesús era completamente humano. Jesús se vistió al nacer con ropa para niños. Lucas capítulo 2, versículo 7. Dio a luz a su primogénito, esta era María, y lo envolvió en pañales. Este niño creció en sabiduría, en tamaño. Esta persona sintió hambre, sed, se cansó, fue tentado por el diablo, se lamentaba, lloraba, y después de la resurrección tenía cuerpo humano, pero glorificado. ¿Ok? Jesús pudo venir a este mundo como un ser divino de una sola naturaleza. Pudo venir. Claro que sí. De hecho, vino varias veces, porque escrito está en el Antiguo Testamento que nuestro Señor Jesús se le apareció a los hombres en dicho testamento en diferentes pasajes como el ángel de Jehová. Hoy esta manifestación de la segunda persona de la Trinidad se conoce y se estudia como cristofanía. ¿Ok? La cristofanía no es más que la aparición del Cristo de la gloria preencarnado antes de ser engendrado, antes de ir a la cruz, por su padre en el vientre de la amada joven María. Antes de serse hombre, ya Jesús aparecía con cuerpo en el Antiguo Testamento. ¿Ok?
Pero Jesús, con su naturaleza divina, solamente no calificaba tampoco para ser nuestro Salvador con esa sola naturaleza. Escuchen por qué. En Génesis capítulo 3, el pecado y la muerte entró por la desobediencia de un hombre. Por tanto, la obediencia de un hombre tenía que vencer la muerte y el pecado para que Dios Padre saciara su ira santa que sentía por esta desobediencia y mediante esta obediencia, la de Cristo, quitara el pecado y la muerte de este mundo. He aquí el Cordero que quita el pecado del mundo. Esto de quitar el pecado y la muerte y saciar la ira santa de Dios lo logró Jesucristo como hombre, no como Dios, en su vida, muerte y resurrección. Otra razón por la cual Jesús tuvo que encarnarse fue para enseñarnos. Esta es la parte que no le gusta mucho entender a los cristianos. Jesús tuvo que encarnarse fue para enseñarnos y probarnos que estar en la carne no significa que estemos obligados a pecar, como muchos pastores, predicadores y maestros gritan desde los púlpitos. Yo tenía un pastor que decía que mientras siguiéramos en esta chuleta, porque él lo tiraba bonche todo, íbamos a seguir pecando. Eso no nos lo enseña la Biblia, ¿verdad? Este pastor es tremendo pecador, ¿ok? Romanos capítulo 5, versículo 18. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación de uno, de Adán, a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia, es decir, por la obediencia de uno, del Cristo, vino a todos los hombres la justificación de vida. Pues queda claro que Jesús, con una sola naturaleza, es decir, la divina, no pudo pagar por nuestros pecados. Fue un hombre que permitió entrar el pecado y la muerte, y otro hombre delante de Dios, en su obediencia, tuvo que quitarlo, ¿ok? A la luz de la palabra, tampoco el Cristo de la gloria pudo venir con la naturaleza solamente de hombre, ya que a Dios Padre le hubiera sido imposible. Aquí está la cosa, porque tuvo que venir, tuvo que venir con la naturaleza divina también, porque a Dios Padre le hubiera sido imposible reunir las 10 tribus del pueblo de Israel, que aún muchos de sus integrantes están dispersados por todo el mundo sin su pastor. Esto lo voy a aclarar en la clase que viene, ¿ok? Jesús tuvo que venir como Dios también, porque si no el Padre no hubiera podido reunir, como lo está reuniendo ahora, a las 10 tribus que están dispersas por todo el mundo. Mateo capítulo 15, versículo 24, miren esto. Y respondió él, Jesús, dijo, no he sido enviado sino a las ovejas perdidas a la casa de Israel. Pastores, predicadores y maestros han entendido mal este versículo y han enseñado que Jesús aquí habla de nosotros los gentiles. Muchos que están en Cristo hoy sí pertenecieron a las 10 tribus y pertenecen, pero no todos. No todos los gentiles fuimos de las 10 tribus, hermano. Entonces estamos claros que Jesús tuvo que tener las dos naturalezas unidas en su persona, en una persona, la divina y la de hombre. Sin estas dos, imposible nuestra salvación. Es imposible para Dios cumplir con la promesa que le hizo a las 10 tribus de Israel que están dispersas por todo el mundo. Ezequiel capítulo 37, versículo 21. Así dice el Señor Dios. He aquí tomaré a los hijos de Israel, es decir, a las 10 tribus que están por ahí, de entre las naciones donde han ido, los recogeré de todas las partes y los traeré a su propia tierra. La clase que viene ya lo dije, ¿no? Vamos a dar sobre esto. Ahora, hace unos años yo tenía la seguridad de que Jesús pudo cumplir con toda la ley escrita porque era Dios. Es decir, yo creía que gracias a la naturaleza divina de Cristo, de nuestro Señor, Él pudo contra todas las tentaciones de esta vida y que gracias a esta naturaleza divina fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pero buscando de sabiduría divina y estudiando la bendita palabra de Dios, vi y el Padre me demostró, a la luz de la palabra, que su Hijo Jesús venció todas las tentaciones en condición de hombre, como tú y como yo. ¿Ok? Y no como Dios, sino que tuvo las armas que hoy tenemos tú y yo para vencer el pecado y la muerte. ¿Ok? En honor a la verdad, hoy nosotros estamos en condiciones para ser tan obedientes como lo fue su Hijo Jesús.
y siguiendo dando el honor a la verdad, nosotros los hijos de Dios de esta generación, estamos mucho más capacitados y preparados que todos los hermanos cristianos del primer siglo y más para acá, para glorificar a nuestro Dios con nuestra obediencia. Pastores, predicadores y maestros, sean quienes sean y tengan los años que tengan, como pastores y maestros que piensen, digan o enseñen que nosotros los hijos de Dios por estar en la carne estamos obligados a pecar o estamos condenados a pecar, estos pastores, predicadores y maestros son carnales y son tan mentirosos como el padre, como su padre, el diablo. Jesús nos demostró todo lo contrario. Estos hijos del mismo diablo, estos que predican esto, que enseñan esto, que nosotros por estar en la carne tenemos que pecar, nos han vendido la mentira de que mientras estemos en la carne vamos a pecar y nosotros por conveniencia propia las hemos creído y comprado a precio muy caro, a precio de desobediencia. Le hemos comprado esta mentira a precio de caro y de desobediencia, y debido a esta desobediencia hemos sufrido las consecuencias malas que acarrean dicha desobediencia. El Hijo de Dios sí peca, claro, desgraciadamente sí, pero no por estar en la carne, sino porque nos dejamos vencer por las tentaciones de este mundo, y cuando vienen dichas tentaciones del mundo, le damos prioridad, cosa que no hizo nuestro Señor cuando estuvo en la carne como tú y como yo. Es importante estar más que convencido por la sabiduría que nos fue dada, que los hijos de Dios, estar en la carne no nos hace pecadores, ya que el pecado no es un componente de nuestra nueva naturaleza. De nuestra nueva naturaleza no es un componente, hermano, creada en Cristo Jesús. Nuestro Señor Jesucristo necesitó, por decirlo de alguna manera, como hombre, 100% hombre, necesitó del poder de Dios Padre y del Espíritu y del poder del Espíritu Santo, tanto como nosotros hoy lo necesitamos para vencer todas las tentaciones cuando somos tentados por nuestras propias concupiscencias. El hermano Lucas, evangelista de confianza, nos dice que Jesús, antes de que fuera tentado por el diablo, fue lleno del Espíritu Santo y fue guiado por dicho Espíritu al desierto. Lucas capítulo 4, versículo 1, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Debemos entender que Jesús no recibió el Espíritu Santo en el bautizo de Juan, ni mucho menos fue lleno del Espíritu Santo. Sabemos que el bautizo de Juan era como fruto de arrepentimiento, es decir, la muestra visible de los que se arrepentían, se bautizaban. Pastores, predicadores y maestros han enseñado esta falsa enseñanza de que Jesús recibió el Espíritu Santo en el bautizo de Jordán, y realmente no sé por qué la dan, porque el mismo Juan dice el por qué el Espíritu Santo bajó como una paloma sobre el maestro. Juan capítulo 1, versículo 33. Y yo no le conocía, este Juan contando esto, que no conocía al Cristo, pero el que me envió, a decir, el Padre, el que me mandó a bautizar en agua, me dijo, a aquel sobre quien veas al Espíritu descender y posarse sobre él, este es el que bautiza en el Espíritu Santo. Hermanos, si Juan el Bautista, que es el que anuncia, el que predica la llegada de Jesús, fue lleno del Espíritu Santo en el vientre de la madre, ¿cómo Jesús va a recibir el Espíritu Santo ahí? No, Jesús ya vino con el Espíritu Santo. Este mismo hermano Lucas nos cuenta que después que Jesús fue tentado en el tiempo que inició su ministerio, volvió a Galilea en el poder del Espíritu. Lucas capítulo 4, versículo 14, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la región de alrededor. Lucas capítulo 4 del versículo 16 al 18 nos cuenta que Jesús vino a Nazaret, donde se había criado, y en día de reposo entró a la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer, y se le dio el libro de Isaías, y que cuando abrió el libro halló el lugar donde estaba escrito. Lucas capítulo 4 versículo 18, dice Jesús, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. ¿Qué significa la palabra ungido, Jorge Luis? Separado, señalado, consagrado para Dios, para alguna obra o ministerio especial, como lo hemos sido tú y yo, ¿ok? Pero a la luz de la verdad, nuestro hermano mayor Jesús, como hombre, no fue lleno solamente del Espíritu Santo, como nosotros hemos sido, sino que también buscó fuerza en la palabra de Dios, esa palabra que tenemos tú y yo también.
para obedecer, vencer las tentaciones, para enseñar y confrontar a los falsos maestros. Esa misma Biblia tuya y mía. Jesús, después de 40 días y 40 noches de ayuno en el desierto, fue tentado por Satanás y venció las tentaciones con las mismas armas que yo y tú tenemos hoy, nuestra Biblia. Jesús, hombre, entendió y confió que la palabra de Dios era suficiente. Eso tenemos que hacerlo tú y yo también. Es suficiente para vencer todas las tentaciones y agradar al Padre. Tenemos que desechar por completo que estar en la carne no nos hace pecadores. Jesús lo estuvo y no pecó. Como también tenemos que desechar de nuestra mente que Jesús no pecó porque tenía la naturaleza divina. Eso está mal enseñado y mal creído también. Ya que Jesús no era un Superman, sino un hombre real de carne y hueso como tú y como yo, hermano. La deidad de Jesús, la parte divina de Jesús, no estuvo ligada ni mucho menos mezclada con su naturaleza humana. Imposible. Jesús tenía dos naturalezas, pero separadas. Si estuvieran las dos naturalezas ligadas y mezcladas, la naturaleza de Jesús fuera una sola y fuera un superhumano. Y si Jesús fuera un superhumano, como muchos han predicado por ahí, no sería un humano como nosotros. Y si no fuera como nosotros, Él no pudiera ser nuestro sustituto, ya que debe ser como nosotros. Es por eso que a Jesús le dicen el segundo Adán. El primer Adán, el que cayó en Génesis 3. Y Jesús es el segundo Adán. ¿Ok? El cuerpo de nuestro Señor tuvo que ser corrupto también. Claro que sí, hermano. Porque si no fuera corrupto, al igual que el de nosotros, Dios Padre no lo tuviera que glorificar su cuerpo. Y sin embargo se lo tuvo que glorificar porque escrito está. 1 Corintios capítulo 15, versículo 50. Y esto digo que la carne y la sangre, Jesús era de carne y de sangre, ¿sí o no? No pueden heredar el reino de Dios. Ni lo que se corrompe hereda lo incorruptible. Jesús tenía un cuerpo igual que nosotros. Se desgastaba. También podemos entender que si Jesús no fue 100% hombre, como nosotros, no pudiera servirnos de mucho como abogado e intercesor por nosotros delante del Padre. Tampoco lo hubiera podido hacer. Miren esto, Hebreos capítulo 4, versículo 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote, hablando de Jesús ya en el cielo, que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Si Jesús no fuera 100% hombre, hermano mío, la palabra no nos dijera que Jesús fue tentado en todo como está escrito. Santiago capítulo 1, versículo 13. Miren esto, por qué Jesús fue tentado. Cuando alguno es tentado, cuando todos nosotros, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado, ni Él tienta a nadie. Es decir, Jesús fue tentado como hombre, pero como Dios no pudo ser tentado. A la luz de la palabra sabemos que Jesús dejó de ser Dios y conservó toda su deidad en Él. Eso sí es verdad. Hermanos líderes, lo he escuchado enseñar que Jesús renunció a su deidad. Eso es mentira, eso es falso. Enseñar es una grave herejía. Es enseñar que Dios dejó de ser Dios y eso es imposible. Filipenses capítulo 2, versículo del 5 al 7. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Aquí dice que Cristo, siendo semejante a Dios en gloria y en poder, como Señor, al igual que su Padre, que Dios, se despojó él mismo de esa gloria y poder y tomó forma de siervo, semejante a nosotros. En ningún momento dice Dios que Jesús se despojó de sus atributos divinos, hubiera dejado de ser Dios entonces, hermano. Nuestro Señor Jesús, hecho hombre, necesitó del poder de su Padre y del poder del Espíritu Santo para hacer muchas cosas que hizo. Enseñó, hizo milagros, contentos y maravillas por medio del poder de su Padre y del Espíritu Santo, como nosotros hoy lo podemos hacer. Pues ese mismo poder del Padre y del Espíritu Santo está en nosotros, hermano. Jesús en su naturaleza divina
en su naturaleza divina no necesitó del poder de Dios Padre para hacer cosas ya que Él es Dios, como tampoco necesitó del poder del Espíritu Santo para hacer cosas que hizo, ya que el Espíritu Santo está sometido al Padre y a Él también. Okay. El Padre por los siglos de los siglos, todo lo que ha hecho es glorificar a su Hijo, y su Hijo por los siglos de los siglos, todo lo que ha hecho es glorificar al Padre. Y el Espíritu Santo, lo que ha hecho por los siglos de los siglos es glorificar al Padre y al Hijo. El Espíritu Santo, que es Dios, no es soberano, hermano. Ahí la palabra lo dice. Está bajo el poder de Dios Padre y del Hijo, ¿ok? Así que a la luz de la palabra podemos creer y entender que hoy nosotros, las nuevas criaturas creadas en Cristo al nacer de nuevo, tenemos esa unión hipostática, pero no con el Padre, sino con el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo mora en nosotros, nos sella, viene su morada. Y nosotros, por el poder del Espíritu Santo, que también lo usó Jesús, hecho hombre, podemos perfeccionar nuestra vida delante de Dios. ¿Quién dijo que no? Amén. Pues tendremos otra clase sobre esto, ¿ok? Bendito sea nuestro Dios.